Querido Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias te damos por este tiempo en que tú nos permites, con la libertad que tenemos nuevamente, de poder reunirnos como pueblo tuyo. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu palabra sea siempre nuestro alimento y oportuna a nuestras vidas. Oramos, Señor, que tu gracia, tu bondad se derrame nuevamente en nuestras vidas en este día y en nuestras familias. Oramos que bendigas a los hermanos, bendigas a cada uno de los que están aquí presentes, como también a los ausentes. Bendice a los niños, Señor, que los extrañamos verlos también aquí en tu casa. Esos niños a los cuales tú dijiste: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Oramos, Señor, para que ellos también puedan pronto tener el gozo, la libertad de poder congregarse, reunirse con nosotros acá, Señor. Oh Padre, gracias por este día y gracias por este momento. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes. Nuestro hermano Roger ya está con nosotros. Lo veo con dificultad aún por su operación que él tuvo, pero hoy, gracias a Dios, está con nosotros. Bienvenido, hermano Roger. Que Dios siga obrando sanidad en su cuerpo. El resto espero que también estén muy bien de salud. ¿Cómo estamos con el COVID? Uno dice: ni sabía que estaba contagiado, me fui a hacer la prueba y salí positivo, y salí que había tenido, dicen. Ya uno no sabe qué creer, si unos dicen que son fiables, otros dicen que no son fiables. Unos dicen que el virus ya se va atenuando, otros dicen que sigue vivito. Uno escucha de todo, hermano, de todo. Y usted se queda confundido entre las muchas posturas que incluso los mismos médicos tienen, y otros no saben, ni siendo médicos dicen: no se sabe. No se sabe porque no hay un camino ya definido para el tratamiento de esta enfermedad, ni aún se ponen de acuerdo con las vacunas. Lo cierto es, hermano, que estos últimos meses el panorama en el mundo y la situación mundial en diferentes áreas, empezando por la salud, afectó a todas las familias de la tierra, del mundo, puso en alerta, en zozobra. Recordemos que vino antes de la pandemia. Antes de la pandemia también ya comenzaron a haber incendios, grandes incendios. Me parece que en Australia, grandes incendios que arrasaron con gran cantidad de la vegetación. Las langostas que se levantaron, otros dicen avispas, y que están ocasionando la muerte. La hambruna en otros países, terrible. Luego vinieron las protestas, imagínense, manifestaciones aquí y allá. Aquí decían: Correa es el que mandó eso, pero uno no sabe de dónde vinieron. Pero hay fuerzas oscuras que se han propuesto a nivel mundial hacerle la vida imposible al mundo mismo. Y bueno, detrás de todo esto hay una mente que está mentoreando, que está guiando todo esto. Es una mente, por supuesto, maligna. Es el diablo, el adversario, que así también usa hombres con esa maldad, esa frialdad de solamente beneficiarse a sí mismo, su bolsillo, y tener el monopolio, ¿no? Como siempre. La industria farmacéutica, todo esto también ha dejado mucho que decir en toda esta situación. La verdad, hermanos, que la óptica de nosotros como cristianos es y debe ser diferente a la de cualquier otro ser humano que no es creyente en Jesús y que no conoce la Biblia. Pues todo esto son anuncios, ¿verdad? Y para nosotros es como decir: sí, Señor, se está cumpliendo lo que dice tu palabra, pero también nos pone en alerta ante la eminente venida del fin del mundo y de las cosas que han de suceder en los últimos tiempos. Y cuando el Señor nos ha advertido en su palabra de todo lo que ha de acontecer, cuyo fin es prepararnos,
anticiparnos. ¿Y por qué no animarnos a decir, sí, estamos nosotros sabiendo que realmente Dios viene pronto? Él nos ha anunciado y su palabra es verdad. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para ese momento, para ese tiempo. Hay dos cosas que pueden suceder como final de los finales. Una, la muerte o la venida de Cristo. La muerte nos puede llegar a cualquiera, a cualquier persona, cualquier ser humano, en cualquier momento, en cualquier edad. La muerte nos llega. El otro, la venida de Cristo. Ante las dos tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para poder partir de este mundo, o para, sea que muramos o sea que seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Tenemos que estar preparados. La pregunta con la que quiero empezar esta meditación es que ¿estamos preparados? ¿Estamos ya preparados? Si en este momento nos toca partir de este mundo o ser arrebatados por el Señor, ¿estamos preparados? ¿Creemos que sí lo estamos? ¿Creemos que nuestra vida realmente está lista para cualquiera de estos sucesos? ¿O todavía pensamos que no? Veamos lo que dice en Apocalipsis, por favor. Les pido buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estas últimas palabras en la Biblia, en la Sagrada Escritura, refieren de la venida de Cristo y que está cerca. Imagínense, esto fue escrito hace cientos de años, una profecía, una revelación, y que hoy por hoy podríamos decir, no que está cerca, está cerquitita, está mucho más cerca que lo que se pensaba. Es verdad, y el tiempo vuela, el tiempo pasa. ¿Quién se imaginó que viviríamos de esta manera todo lo que hemos estado viviendo hasta hoy? Y se dice, ¿no? Se argumenta, se rumora que todavía está por venir muchas cosas peores, muchas cosas difíciles. Unos pronostican que vendrá un virus mucho más fuerte, más letal. La Biblia nos habla de que habrá pestes, terremotos, rumores de guerras. Todo eso, como usted y yo decimos, ya lo sabemos, pero no lo hemos vivido como ahora lo estamos viviendo. La realidad muchas veces supera la imaginación. Es que cuando uno ya vive, experimenta todo esto, wow, uno comienza a decir, si así nomás con esta pandemia, ¿cómo se puso el mundo? ¿Cómo se puso la sociedad? ¿Cómo será cuando vengan estas cosas peores? Estas cosas difíciles. Y sobre todo Dios dice, y esto es el principio de dolores. Es verdad, la creencia, y está nosotros, para nosotros está claro de que hay un arrebatamiento, pero que ese arrebatamiento algunos lo ponen en medio de la gran tribulación, otros lo ponen antes de la tribulación, otros lo ponen después de la tribulación. Unos argumentan que la iglesia sí debe pasar por esa tribulación porque debe también ser probada, pasada por el fuego. Y sucede que cuando la iglesia ha pasado por pruebas o pasa por el fuego, suceden dos cosas. Los tibios terminan enfriándose o terminan calentándose. O bien se afirman más en el Señor o bien ya se aparta totalmente. Es decir, llegará un punto en que tiene que ser probada de tal manera que nuestra fe se va a evidenciar realmente en quién creemos. No se evidencia únicamente viniendo a la iglesia, teniendo una Biblia. Se va a evidenciar más allá ante una amenaza real, ante una persecución real, ante una situación en que ya de por sí el mundo, guiado por el anticristo, llega a estar en contra de lo que es de Cristo y haya la persecución. La iglesia primitiva sufrió persecución. Y dice la Biblia que cuando sufrió persecución, por donde quiera que iban, huyendo, iban predicando el evangelio. Y la iglesia crecía. Pero otros, en cambio, iban negando la fe. Y los que negaron la fe, pues se quedaron y sufrieron las consecuencias. Se dice que en la destrucción de Jerusalén, en el año 70, se dio este caso, que la iglesia que fue perseguida salió, pero los que se quedaron negando la fe murieron en esta destrucción de Jerusalén. Sucede que para el hombre hay caminos que le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces la comodidad, que es una parte de negar a Cristo, la comodidad, porque el cristiano que sigue a Cristo está dispuesto a sufrir penalidades, como decíamos y señalábamos la semana pasada. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La comodidad es un caldo de cultivo, es una tierra fértil donde el enemigo puede sembrar prácticamente su semilla o la cizaña.
Entonces, cuando el pueblo de Dios es acomodado por el enemigo ante las cosas que el mundo nos ofrece, ante las cosas que placenteramente nos hacen sentir bien, entonces allí donde comienza entonces a debilitarse nuestra fe. Pero cuando sufrimos las penalidades, cuando pasamos por peligro de muerte, cuando a pesar de ello seguimos adelante anunciando nuestra fe en Cristo, la cosa cambia. El Espíritu nos fortalece. Comenzamos entonces a ver la mano de Dios como obra de una manera poderosa. Hay muchos testimonios y muchas evidencias de cómo el Señor se ha mostrado para aquellos que han mantenido su fidelidad, su mirada en Jesús, aún a pesar de todas los peligros o las adversidades. Bien, la palabra de Dios nos advierte de todo esto. Nos advierte que al final de los tiempos vamos a tener un tiempo de cosas malas, de terribles situaciones que nos van a llenar incluso de angustia. Por ejemplo, veamos en Daniel, que es unos libros donde vemos la revelación de lo que Dios hará en los últimos tiempos, en el capítulo 12 de Daniel. Daniel, capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, subraya angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjese, la angustia, hablando del fin del tiempo o el tiempo del fin, se describe como algo que nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, desde que hay humanidad, desde que ha habido ser humano sobre esta tierra. Se describe que en los últimos tiempos habrá un tiempo de angustia inigualable, como nunca ha habido en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo será eso? Terrible, si hoy por hoy hemos visto en cierta manera esa angustia que ha llevado, producto de esta pandemia, a muchos. ¿Sí? ¿Cómo será entonces esa terrible angustia, la cual describe? Y se puede estar hablando de una tribulación, de persecución, de inestabilidad política. Y usted lo puede ver hoy por hoy, eso es real. Hay inestabilidad, ingobernabilidad. No solamente inestabilidad porque hay fuerzas políticas y unas contra otras, sino también porque los pueblos son ingobernables. La maldad, la corrupción está enquistada en el corazón del ser humano, que cuando ve dinero se pervierte. Cuando tiene lujuria, tiene esa naturaleza propia que es llevado a cosas malas y perversas y que se hace insensible ante el dolor ajeno. Lo hemos vivido en estos tiempos, cómo las noticias han salido a relucir de muchas cosas que se vivieron incluso y que se aprovecharon en el tiempo de la pandemia. Y no hablo solamente por el asunto del dinero y de la venta de las medicinas y todo eso, sino también dentro del seno familiar, dentro de la gente que no ha sabido cómo vivir dentro de su casa. Les ha parecido todo un infierno estar dentro de su casa, y eso ha sido conflictos, malestares, y ha habido hasta abuso sexual a menores, todas esas cosas que se ven en todos lados. Terrible. Bueno, la Biblia nos describe entonces la angustia que se vivirá en los últimos tiempos, por muchas consecuencias. La Biblia nos habla de grandes terremotos, de pestes,
de guerras, rumores de guerras, reinos contra reinos. Todo eso nos dice la Escritura. Y es lo que se está viviendo. Mire que el Señor Jesucristo puede ser que venga de aquí a una semana, a un mes, a 5 años, a 10 años, a 20 años. No lo sabemos. Nadie puede atreverse a decir la fecha. Pero cuando la Biblia está cerca, porque algunos dicen, miren, esta revelación se dijo hace cientos de años y miren, ha pasado tantos años y todavía Cristo no ha venido. Pero también la Escritura nos dice que algunos sí la tienen por tardanza, pero no es eso, sino que Dios retarda su venida por amor a los escogidos, a fin de que todos procedan al arrepentimiento. Y eso se llama gracia. Y ese tiempo de gracia es la que está por llegar a su fin. El tiempo en que, como en los días de Noé, había la oportunidad de arrepentirse y la oportunidad de poder entrar al arca, pero no pudieron entrar porque llegó un día en que ya se cerró la puerta. El agua comenzó a caer y la gente aún así, pero cuando yo vio que el agua subía, ya no había cómo. Yo me imagino qué griterío, qué gente que corrían de todos lados, no sabiendo qué hacer. Incluso llegaban y podían haberse ido a las montañas más altas, pero la Biblia dice que el agua cubrió muchos metros más que cualquier montaña alta. Nadie pudo sobrevivir o escapar, diríamos, al juicio de Dios, porque eso fue un juicio que venía anticipándose más de un siglo que duró la construcción de esa arca. Fue un buen tiempo y la gente no se arrepintió. Así también entonces dice en este capítulo de Daniel que Miguel, que es un arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, él librará a su pueblo. Es Dios que al final librará, cuidará, preservará y ayudará a que nuestras rodillas no tiemblen, ayudará a que a pesar de toda esa angustia que se pueda vivir, el Señor nos sostendrá y luego podrá llevarnos, pero por un poco de tiempo. Dice que será libertado todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Sí? El Señor Jesús dijo a sus discípulos cuando venían de una campaña evangelística, por así decirlo, y contaban de las maravillas que habían visto y cómo los demonios se les sujetaban y ellos podían expulsarlos. Y Jesús, ¿qué les dice? No se maravillen, no se admiren, no se sorprendan de que los demonios se sujetan y que pueden echarlos, sino más bien de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Asegúrense, estén por 100% de que su fe realmente está en Jesús. No se asegure porque viene a una iglesia, no se asegure porque se bautizó un día, no se asegure porque tiene una Biblia y usted se identifica como cristiano evangélico. Asegurémonos que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y como hemos leído en Apocalipsis, porque ellos participarán del árbol de vida. El Señor trae galardones, como hemos leído, a los que han perseverado, galardones para su pueblo. Entonces, ellos serán librados. Asegurémonos que nuestra fe sea sincera en Cristo. Y también habla de la resurrección. Capítulo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Todos resucitarán, buenos y malos, justos e injustos, resucitarán. Pero dice que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para recibir el galardón, unos con gozo y alabanza al Señor, otros con vergüenza, confusión, resucitarán. Fíjese lo que habrá en los últimos tiempos. El juicio de Dios es el que igual se avecina, como fue con Sodoma y Gomorra, ciudades que quedan como ejemplo de que el juicio de Dios es real, que la gracia de Dios se terminará un día.
Y mientras todavía estamos en esa gracia, es primero que la iglesia debe fortalecerse, primero que tenemos que estar fieles con el Señor. Nada de estar coqueteando con las cosas del mundo, el pecado. Dejar las cosas que nos están estorbando. Si hay algo que a la mujer de Lot la llevó a convertirse en una estatua de sal, ¿qué fue? Quizás su pena y tristeza por las cosas que dejaba atrás. Hay cosas que nos atan y que no las podemos dejar. Las queremos, sí. Sabemos que no nos edifican, pero no las podemos o no las queremos dejar. Nuestra alma no debe estar amarrada, atada a intereses económicos, al amor al dinero, a lo material, a las riquezas, a cualquier cosa que perece fácilmente en este mundo, sino nuestra alma debe estar ligada con Cristo y puesta la mirada en Jesús, en las cosas de arriba, que eso nos llevará entonces a soltar cualquier cosa fácilmente y dejar que se vaya o simplemente entregársela en las manos del Señor. El Señor Jesús nos ha hablado muchas veces que nuestro amor sea más allá de amar incluso padre, madre, hijos, y estar dispuesto a despojarnos de todo. Eso muchas veces no está tan real en nuestra vida hasta que el Señor nos quita o de alguna manera nos prueba. ¿Y cómo reaccionamos ante aquellas cosas? Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no entibiarnos o enfriarnos espiritualmente. Porque cuando eso pasa, fácilmente nos desviamos y ya no estamos en la espera de Cristo, ya no estamos y nos va a suceder cosas terribles. Miren, en la Biblia encontramos parábolas que nos enseña que el tiempo de la gracia se va a terminar, que va a llegar a su fin y que al final el Señor hará la obra sobre todos los justos o injustos, de acuerdo a cómo ha sido su obra. Por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, esto como para que lo anote, por cuestión de tiempo son algunas parábolas, se las voy a mencionar de paso, pero usted puede tomarla en cuenta. La parábola del trigo y la cizaña, que crecen juntas. Y que el Señor dice, no, esa no debe ser arrancada sino hasta el final. Porque si se arranca la cizaña, es posible también que se arranque el trigo. Así que déjelo al final. Al final, el Señor mismo separará el trigo y la cizaña. La cizaña será echada al horno, al fuego. Entonces, así también llegará un tiempo al final de que Dios, hasta aquí, ha permitido muchas cosas. Permitido, no significa que ha estado de acuerdo, pero ha permitido que aún dentro de la iglesia se dé y estén. Pero el Señor mismo se encargará de escoger, seleccionar, saber cuáles son suyos y cuáles no son suyos. Dios, no nos toca a nosotros juzgar. Oh, este no es el Señor, este sí es el Señor. No nos toca a nosotros, porque eso sería afectar nuestro corazón hacia un hermano, una hermana. Eso no nos toca a nosotros, eso le toca al Señor. Pero mientras tanto, nuestra mirada debe estar en Jesús para que, viendo las situaciones que vemos acá, no nos desanimen. No nos desanimen. La parábola de la red también, que está en Mateo capítulo 13, 47 al 50, donde dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que lanzó su red y recogió muchos peces, pero llevándolos a la orilla separó los que sí eran buenos, necesarios, los que les servía y los que no, los desechaba, los tiraba. Así será al final de los tiempos, que el Señor hará lo mismo, separando los que son de Él y los que no, los que le han servido y los que no. La parábola de las 10 vírgenes, también, que está en Mateo 25, 1 al 13. 5 sensatas y 5 insensatas. Las 10 sabían que venía el esposo, pero 5 hicieron algo sensato, sabio, de saber esperar y llenar su lámpara de aceite y tener más allá de lo que necesitaban. Porque el esposo tardaba. Eso significa, hermanos, que nuestra fe
puede debilitarse, pero para no debilitarse nosotros tenemos que estar ahondando más en la palabra, llenándonos más de su Espíritu Santo, buscando cada día de Dios, porque cierto es, el mundo, las aflicciones, las cosas que pasamos nos desgastan, nos terminan vaciando muchas veces, y no es necesario un solo día en la semana tratar de llenarnos para hasta el resto de la semana vivir con lo que hemos recibido. Es decir, si hoy viene usted a la iglesia, si hoy estamos aquí adorando al Señor, ¿mañana qué? ¿Pasado mañana qué? Tenemos que estar cada día con la Biblia, con la oración, para fortalecernos más del Señor, derramando nuestro corazón delante de Dios, llenándonos de su Espíritu Santo y continuando haciendo la obra que el Señor quiere que hagamos, para que llegue el momento de la angustia, donde hay momentos en que uno tiene que atravesar como el valle de sombra de muerte, estemos firmes y llegue el Señor y nos encuentre fieles, nos encuentre llenos de su presencia, llenos del amor a Dios, no fríos, sino calientitos. Entonces va a depender de qué hacemos nosotros en el tiempo de la gracia hasta que Cristo venga. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo sensatamente o insensatamente? ¿Estamos llenándonos cada día más de su presencia? Me decía un hermano, en esta temporada, en esta pandemia, es cuanto más he leído la Biblia. ¡Qué bueno! ¿Quién ha leído más la Biblia? Otros han leído más el chat, el Facebook, el WhatsApp. Y otros dicen, yo me he leído, y no solamente familias han leído, esposos han leído más la Biblia, han orado más. Pero en otros sucede todo lo contrario. Como no han venido a la iglesia, ni se han acordado mucho de la Biblia, de la oración, de la palabra. ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos viviendo insensatamente o sensatamente? Acordémonos que también llegará un momento de su final, el tiempo de la gracia. Y así podemos mencionar también la parábola de las ovejas y de los cabritos, que está en Mateo capítulo 25, 31 al 46. También vemos allí los que son del Señor, los que han vivido por fe, en obediencia, son sus ovejas. Pero en cambio los cabritos son aquellos que han tenido una vida mundana, una vida llena de cosas misteriosas y pecaminosas. El Señor también los va a separar al final de este tiempo, en que el tiempo de la gracia llegará a su fin. Todas estas señales, mis hermanos, apuntan a que estamos entrando al final de los tiempos. Apunta de que todo está sucediendo como Dios nos ha dicho. Y hay una parte en la Escritura donde dice que la maldad es tanto que el amor de muchos se enfría. La maldad en los últimos tiempos se va a multiplicar, y de eso no tengo que decirles mucho. Todos estamos conscientes de que la maldad ha llegado a puntos, a límites escalofriantes, sí. La maldad. Y diferentes maneras en que uno no lo sospechaba y no lo pensaba. Y dice, por cuanto la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. ¿Es posible eso, que se enfríe? ¿Es posible que se desanime? ¿Es posible que ya no quieran perseverar? ¿Es posible que se dejan llevar por la maldad y no confíen en el Señor? Porque la maldad es tal y que muchas veces uno dice, bueno, ¿será cierto lo que yo estoy siguiendo? ¿Será bueno sufrir como cristiano? La gente se burla y vive como vive, y yo veo que otros disfrutan más que los cristianos. Pero hermanos, en la vida no es solo disfrutar, como algunos dicen. Muchas veces uno está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, pero sabe que hay un galardón. Pero el disfrutar muchas veces nos lleva a una vida de comodidades, de frialdad y de pecado. Por tanto, hermanos, pensemos y recordemos todas las palabras que el Señor nos ha dicho. La venida de Cristo está cerca. Las señales, son avisos
que sí va a haber momentos de aflicción, sí, de angustia, sí, pero el Señor nos va a librar de ello. El Señor es nuestro ayudador. Dependerá de usted y de mí cómo estamos viviendo en relación con Dios. Preparémonos para ser un pueblo dedicado y encontrado así por parte de nuestro Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio será anunciado. Muchos creerán, muchos no creerán, pero será anunciado y entonces será el fin. Muchos pueblos, muchas naciones se abrirán al evangelio. Habrá un avivamiento. Gente será usada por el Señor desde que lo conoce para que otros conozcan a Cristo. No necesariamente deben ser pastores o misioneros. Dios usará a hombres, a niños, a jóvenes, a mujeres que solamente tengan ese amor por Cristo, y hará que muchos más conozcan el evangelio. Así que luego de ello el fin vendrá. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo en esta espera? Usted lo sabe, Dios lo sabe. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Busquemos entonces, hermanos, del Señor busquemos más, porque su venida está más cerca, está mucho más cerca. Si usted y yo no pensamos que esta pandemia vino como vino, y algunos dicen, nos cogió por sorpresa, nadie pudo prepararse o visorar cómo sería vivir una pandemia. Hermano, recuerde que la venida de Cristo será como ladrón en la noche. Los acontecimientos, de alguna manera yo pienso que Dios es tan bueno que nos ha dado indicadores para que también despertemos y no durmamos y no nos dejemos dormir por la canción de Satanás. No nos dejemos dormir por las comodidades de este mundo o por la carne, sino que estemos preparados, porque Dios lo ha dicho, que Él viene con un galardón, pero va a galardonar según haya sido su obra. Piénselo, recordemos eso. Dios nos lo ha dicho. Dependerá de usted y de mí qué hacemos ante esa advertencia. Dios nos ama y Dios quiere salvarnos. Dependerá de nosotros si también anhelamos esa salvación tan grande. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros y nos ayude a perseverar y nos ayude a esperar tu venida como debe ser, con prudencia, con sensatez, fielmente, Señor, obedeciendo tu palabra y viviendo en santidad. Gracias te damos, Señor, por ella. En el nombre de Jesús. Amén.
invitados a poder participar de la Santa Cena del Señor, que lo hacemos en memoria de Jesús. Y esto también trae a nuestra memoria que somos de Él, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Participar de la Santa Cena es un privilegio y es una bendición que hoy Dios nos permite realizarla juntamente en este lugar. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor examine nuestro corazón, vamos a pedirle que podamos nosotros estar a cuenta delante del Señor. Allí donde está, cierre sus ojos. Donde está, cierre sus ojos. Dignifique el momento de la Santa Cena, siendo coherente con lo que hoy estamos haciendo allí. Delante del Señor, cada uno puede presentarse ante el trono de gracia. Exponga su vida, su corazón, y confiese a Dios si hay pecado en su vida. En este momento nos presentamos delante del Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque en este momento nos permites llevar a cabo la Santa Cena, el participar de esta Santa Comunión junto con mis hermanos aquí presentes. Tú has sido fiel para con nosotros y tú eres, Señor, quien gobierna nuestro ser. Hoy, Señor, al participar de la Santa Cena, queremos reconocer, Padre, que no es cualquier suceso o evento que estamos haciendo. Queremos hacerlo dignamente, queremos participar de ella sin ningún estorbo en nuestra vida. Y perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, sean hechas estas de palabra, pensamientos, acciones u omisiones a tu ley. Tú las conoces, a ti no te podemos ocultar nada. Señor, que con arrepentimiento en nuestro corazón, redarguidos por tu Espíritu Santo, podamos apartarnos de toda especie de mal, arrepentidos de haber cometido pecado. Perdónanos, Señor, y lávanos con la sangre bendita de Jesús. Que podamos estar aceptos delante de tu presencia. Y hoy, al participar de la Santa Cena, podamos hacer la Santa Comunión contigo. Señor, bendice estos elementos que representan el cuerpo inmolado de Jesús en la cruz por nosotros y la sangre que Él derramó en propiciación nuestra. Oramos, Señor, que tú bendigas a toda tu iglesia y bendigas esta Santa Comunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Señor en su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos. Pedimos disculpas, es un poquito difícil la apertura de esos envases.
Por eso estoy haciendo un poco de tiempo para que puedan abrirlo. Sí, algunos dicen que tienen una técnica, ¿no? De estando en medio con el pulgar, dando vueltas. No lo sé, no tengo experiencias en eso. Esperamos buscar otra manera más fácil de poder hacerlo. Sí, no se preocupe, yo le espero. Ábralo con paciencia. Ayude a su hermano si ya abrió, sí, algunos le están ayudando. Sí. Habrá que tomar un curso de eso. Vamos a pasar un videito ahí, curso para abrirla. ¿Lo tiene ya? Bien, mis hermanos. Dice la Escritura que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, en memoria de nuestro Señor Jesucristo, bebamos esta copa. Así pues, dice la Escritura, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Como hoy hemos meditado, hasta que Cristo venga. La muerte del Señor, Él que murió por nosotros, eso nos da a nosotros la confianza y de poder descansar en el sacrificio de Jesús que hizo por nosotros una vez y para siempre en propiciación de nuestros pecados. Amén. Bien, mis hermanos, les agradecemos mucho por su paciencia, por su tiempo. A la salida usted puede depositar esas funditas, esos envases, como también hay la canasta para los que han traído una ofrenda o diezmo para el Señor. Si usted lo ha traído, puede depositarla en la canasta que está afuera. Los horarios, mis hermanos, se mantienen establecidos hasta segunda orden, y recuerde que este mes de septiembre es el mes de la Biblia y queremos nosotros hacer algunas actividades también resaltando la importancia de la Biblia en nuestras vidas, como también en las de nuestros amigos o seres queridos en general. Así que este mes de la Biblia, con el tema la palabra eterna, vamos a tener algunas actividades. Ustedes a través de sus teléfonos móviles van a recibir una información a través del Facebook de la Iglesia Nueva Vida. También pueden recibir la información de cómo participar y cómo animar a que otros también participen de la lectura de la Biblia, del estudio de ella y la importancia que tiene en nuestras vidas cuando lo hacemos así. Así es, mis hermanos, gracias por su presencia acá. Esperamos que el Señor siga bendiciendo su vida, su hogar y proveyendo para sus necesidades. Esperamos, hermanos, tener ya esta semana una cuenta de esta plataforma de Zoom. Esperamos tener la plataforma de Zoom para poder tener otras actividades como un tiempo de oración a través de esa plataforma. Estamos viendo la mejor manera para tener una cuenta que esto permita que no tengamos restricción de tiempo, como también restricción de cantidad de personas que puedan estar accediendo a este tiempo, ¿no? Que lo primero que vamos a usar es esa cuenta de Zoom es para la oración y luego para el estudio de la Biblia. Hasta que podamos ir normalizando, esperamos ver qué dice el gobierno a partir del 12 o el 15 que se va a levantar el estado de excepción, pero también hay que ver qué dicen las autoridades locales en cada una de las ciudades, ¿no? Los alcaldes. Entonces, esperemos, creo que se están poniendo de acuerdo en cuáles serían las disposiciones a las que debemos acatar. Eso es todo, mis hermanos. Les animo a que no olviden de despedirse. Somos hermanos en Cristo, no somos extraños, con toda confianza, y el abrazo siempre a la distancia, pero afectuoso. Que el Señor les bendiga. Puesto de pie, por favor.
Recuerden también que los niños pueden participar. El día de ayer ya empezó a través del Zoom un programa para niños de parte de la Iglesia Nueva Vida. Así que anime a que otros niños puedan participar de estos programas que sábado a sábado a las 10 de la mañana se está llevando a cabo. Oremos, mis hermanos, y después de orar quiero pedirles que salgan de esta fila, fila por fila. Querido Padre, gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de reunirnos acá. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves con tus bendiciones. Padre, oramos que bendigas a los hermanos. Gracias por la vida de nuestro hermano Roger. Oramos que tú lo fortalezcas, siga restableciendo completamente su salud. Pedimos también tu bendición para la hermana Gladys. Pon tu mano sanadora sobre ella, Señor, y bendice a toda su familia. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y ayúdanos a vivir cada día a la vez, sabiendo que tu venida está cerca. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Pueden salir, por favor. Que el Señor les bendiga.